claras. ¿Sí? La lectura del libro completo de Jonás. Entonces, dice así: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve hacia Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo, pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero: vengan, echemos suerte para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él les respondió: soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Ellos le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les respondió: tomadme y láncenme al mar. Tómenme, y láncenme al mar. Y el mar se calmará alrededor de ustedes. Pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a la tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragase a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: en mi angustia clamé al Señor, y él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: he sido expulsado delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. Y mi oración llegó hasta ti y hasta tu santo templo. Los que confían en ídolos vanos su propia misericordia abandonan, pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré, la salvación es del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza.
y mandó a proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey de sus grandes: ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, no dejen que pasten o beban agua, cúbranse de cilicio hombres y animales, clamen a Dios con fuerza y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quién sabe, quizá Dios se vuelva y se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró al Señor: ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, te ruego me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo: ¿tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó a la orilla, al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él, hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero al rayar el alba, el siguiente día, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este, y el sol hirió la cabeza de Jonás, así que él desfallecía. Y con toda su alma deseaba morir y decía: mejor me es la muerte que la vida. Entonces Dios le preguntó a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, le respondió. Entonces el Señor le dijo: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Muy bien, esa es la lectura completa del libro de Jonás. Ahora van a trabajar entonces en grupos. Capítulo 1, capítulo 3 y capítulo 4 tienen que identificar qué en el capítulo puede significar que la historia termine, ¿verdad? ¿Qué del capítulo puede significar que la historia termine allí? Y capítulo 2 tienen que identificar qué fue lo que oró Jonás. En una sola frase, condensar qué fue lo que oró Jonás. Entonces les doy un chance, unos 7 minutos y ya luego continuamos. Versículo 16: y aquellos hombres temieron a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio. Y tomaron a Jehová, a Jonás, y lo echaron al mar, y el mar se quitó el furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y Jonás murió. Ok, si Jonás hubiera muerto, hasta ahí llega la historia. Por el castigo. Ahora, ¿qué implicaciones hubiesen tenido esos? Porque las variantes hubiesen dado algunos finales distintos, ¿sí? Por ejemplo, si Jonás hubiese obedecido, ¿cuál hubiese sido la implicación? Digamos, que fuera... Ajá, digamos, sí. La predicación hubiese llegado inmediatamente a Nínive, ¿sí? Uh-huh. Si la segunda, ¿verdad? Que si no hubiese hallado una embarcación, ¿qué hubiese pasado? Sí, se fuera quedado donde... No llega a Tarsis. Uh-huh. Ok. ¿Y en la tercera? Si Jonás hubiese muerto. No se va a predicar a... El mensaje no llega a Nínive. Uh-huh. Ahora, ¿qué quería Dios? ¿Que el mensaje llegara a Nínive? ¿O no? ¿Es Dios un Dios de casualidades en sus planes? ¿Dios quería que el mensaje llegara a Nínive? Sí. ¿Y cómo entonces Dios lo iba a nutrir? Bueno, Él tiene un plan. Y en su plan Él iba a permitir que el mensaje llegara a Nínive. Entonces, porque me llama la atención que aunque suena risible, no, que Jonás se muera y hasta ahí llega. Pero Dios tenía un plan. Y realmente la vida de Jonás fue preservada en virtud del plan que Dios tenía. Muchachos, y aprovecho esta para nada más lanzar la cuñita. Nosotros no podemos echar a perder los planes de Dios. Dios los va a cumplir. Aun si esto implica una explicación pues prácticamente sobrenatural al respecto, ¿verdad? Igual, si hubiera muerto,
alguien más envía, algo sucede, ¿verdad? Pero Dios tiene un plan y Dios va a cumplir ese plan y nosotros no lo vamos a echar a perder. Lo digo aquí con mucho cuidado y con mucho tacto, pero su desobediencia a Dios no va a echar a perder el plan que Dios tiene. Dios va a cumplir su plan. Y esto nos debería dar incluso más temor en el momento en que nos aferramos a ser desobedientes. Y con orgullo volvemos a ver al cielo y le decimos: Dios, véame, usted me estaba diciendo que me fuera hacia allá, véame, no quiero. Dios va a cumplir su plan, ¿verdad? Pero bueno, hasta ahí llegamos. Capítulo 2. ¿Qué fue lo que oró? Si en una sola frase podemos resumir qué fue lo que Jonás oró, ¿qué decimos? Qué discipulador, ¿verdad? No es bárbaro. Nosotros resumimos la oración de Jonás en agradecimiento por la salvación obtenida. Ok, muy bien, me gusta la respuesta. ¿Alguien tiene una opción diferente, una opinión diferente? ¿O han escuchado popularmente una opinión distinta? Ok, esa es una observación interesante. Les pregunto, ¿ustedes ven arrepentimiento en la oración de Jonás? Bueno, pero si vamos a la escuela dominical y cantamos la cancioncita de Jonás, y Jonás no le hizo caso, y vino al mar profundo, y luego la segunda estrofa dice, y vea que yo, Felipe me tiene afilado, ¿no? Y dice, y Jonás arrepentido en el fondo de la mar, y eso lo cantamos desde niños. Y se sigue replicando y la pregunta es, ¿Jonás se arrepintió en el fondo del mar? ¿Qué reconoció Jonás? ¿Qué fue lo que reconoció Jonás? Daniel lo mencionó ahorita. Y realmente este grupo dio al blanco. Jonás reconoció que la salvación es de Dios. Y entonces, Dios, si usted quiere salvar, usted lo va a hacer. Y de hecho, entonces eso nos va a arrojar al punto principal o al punto clímax del libro. El libro nos está anunciando que Dios es soberano en sus expresiones de misericordia para salvación. ¿Me escucharon? Dios es soberano en sus expresiones de misericordia para salvación. Eso quiere decir que si Dios quiere tener misericordia, Él expresa su misericordia. Y no hay nadie que pueda obstaculizar que la misericordia llegue a esos corazones. La salvación viene de Él. ¿Notaron los énfasis en cuando las cosas las envía Dios? Capítulo 1. La tempestad la envió Dios. ¿Lo notaron? Mucho énfasis en que fue Dios el que propició eso, ¿verdad? Fue Dios el que envió un viento, ya me estoy adelantando a los otros capítulos. Fue Dios el que envió un sol, el abrasador. Fue Dios el que envió un gusano. Es Dios. Dios tiene control soberano para expresar su salvación. Entonces esto es también muy, muy interesante, muy buena observación. ¿Algo más que tengan que ver acerca de la oración? ¿No? ¿En algún momento tuvieron alguna discusión de una otra posible respuesta? Sí, es más como con lo que siempre se ha visto, que la oración de Jonás es pidiendo que lo salven, como si el pez fuera parte del castigo, pero Jonás entiende el pez como su salvación y él habla de que estaba a punto de morir, pero Dios lo rescató. Y si el pez fuera todavía parte del castigo, Jonás no se sentiría rescatado. Si Jonás se sintiera en peligro de muerte, no diría que va a pagar los votos que prometió. Él entiende que el pez es la manera en la que Dios preserva su vida y ahí es donde muestra el agradecimiento. Muy bien, completamente. En este aspecto, pues claramente también nosotros tenemos que observar la forma en la que Jonás observa a Dios. Dios es un Dios que Él expresa misericordia. Lo hizo conmigo y esta es la forma. Ahora, Dios tiene una intención de expresar esa misericordia ¿con quién más? Con 120,000 personas. Dios, la salvación es suya y usted hace lo que usted quiere para comunicar su salvación, ¿verdad? Muy bien, capítulo 3. ¿Qué hubiese pasado que hubiese cambiado la? La primera que nosotros vimos, de hecho, fue después de que Ian
abrió la imaginación a todo el mundo, ¿verdad? Si nos ponemos muy imaginarios así, después del versículo 1, 2 y 3, que dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. A pesar de que Jonás haya reconocido que la salvación es del Señor y todo lo que hemos estado hablando con el capítulo 2, que al fin y al cabo dijera, di no, y se va. Y no hace nada después de eso. Que igual le entraría como en ese conflicto de decir, si está reconociendo que el Señor es el que da la salvación, ¿por qué no va a hacer lo que el Señor le está mandando después de que se lo tragó un pez? Pero eso sería como una posibilidad. Hubiese terminado la historia o se hubiese alargado. Y hubiésemos tenido otro capítulo 2 por ahí, tal vez, no sé, ¿verdad? ¿Qué más? Y la otra que nosotros encontramos, vamos a ver lo que es el versículo clave, es el 5, porque Dios le indica a Jonás de que vaya y predique. Y pues aquí en el versículo 5 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Entonces nosotros llegamos a la conclusión de qué hubiera pasado si los hombres no hubieran creído en Dios. Muy bien. Entonces, usted nos dio ahí una pista también sobre lo que es la voluntad, o en este caso de Jonás, porque en el capítulo 4, versículo 1, dice que, pues, bueno, si usted lee el versículo 3 de que al final Nínive se arrepintió, ¿verdad? Hicieron ayuno, los animales, las personas, y por esta reacción, por este arrepentimiento, pues Jonás se enojó. Entonces la voluntad también de Jonás, la que él tenía realmente era no predicarles. Luego pasó todo lo que pasó y el pueblo se arrepintió, pero más que todo es eso, ¿qué hubiera pasado si el pueblo no se hubiera arrepentido? Esa es la conclusión que nosotros llegamos. Muy bien, porque el mensaje era claro, de aquí a 40 días voy a destruir. ¿Se imaginan que la historia después de esta odisea, si le queremos decir de alguna forma, hubiese sido el pueblo, ¿y quién es este loco? No le hagamos caso, vienen 40 días, se destruye Nínive, ya hasta ahí llegó, no hay capítulo 4, porque Jonás lo que quería era la destrucción de Nínive. Tendríamos un final del capítulo 3, Jonás aplaudiendo, viendo el fuego del cielo cayendo sobre Nínive, diciendo amén, amén, gloria, ¿verdad? Pero no, Dios sí salvó, Dios sí dio disposición de arrepentimiento al pueblo de Nínive, ¿verdad? Capítulo 4. Bueno, nosotros encontramos dos, el capítulo 4 viene hablando del enojo de Jonás, y la primera que encontramos, creo que como la más evidente era simplemente quitar el capítulo completo, o sea, como que ya Jonás hubiese aceptado lo que Dios dijo y ya Muy está, bien. o sea, como silencio y ya. Exacto. Pero él se puso a reprochar y a hacer berrinche de por qué no hizo, o sea, que él siente que él fue a dar el mensaje en vano, como que no hizo nada, digamos. Entonces, esa es como la primera, como quitar el capítulo completamente y ya dejarlo hasta el capítulo 3. De hecho, el capítulo 4 comienza con un pero, entonces ahí como nos puede dar una idea de que pudo haber terminado ahí, pero hay algo más que Jonás quería como contarnos, digamos. Muy bien. Y la otra la va a decir Dani. La segunda opción que decíamos nosotros era que si Jonás se enojó, el capítulo podría terminar en el versículo 8. De hecho, en este capítulo él menciona 2 veces que mejor es la muerte que la vida. Entonces podríamos decir que al final, en el versículo 8, dice que aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Y terminaría ahí, porque lo que sigue es una reflexión de Dios hacia Jonás por lo que estaba pasando en día. Muy bien, una interesante observación también, que hubiese terminado simplemente con la queja, ¿verdad? Y no con la explicación de Dios a través de lo que él estaba haciendo. Muy bien, muy buenas respuestas, muchachos. Ahora, lo que quiero tratar de decirles es lo siguiente: si Jonás es de 4 capítulos, es por culpa de Jonás, pero también es por culpa de Dios. No sé si me captan el balance en esta respuesta. ¿Pudieron haber sucedido cosas distintas? Sí, pero por culpa de Jonás no sucedieron cosas distintas. Pudieron haber sucedido cosas distintas, pero también por voluntad de Dios no sucedieron cosas distintas.
Entonces aquí tenemos un precioso balance en cómo, por culpa de Jonás y por culpa de Dios, Jonás tiene 4 capítulos. Es algo muy interesante a la hora de estudiar esto y que nos va a ir orientando hacia el punto central de la profecía de Jonás, que de nuevo, y digo esto antes de orar y ya empezar a exponer el libro, no por ser un libro conocido debemos cruzar los brazos y decir, ya me lo sé así. Porque vean el mismo ejemplo que acaba de mencionar de la cancioncita de niños, ¿verdad? Y cómo nosotros pensamos que Jonás estaba orando algo que realmente nunca oró. Jonás no pidió perdón. Es más, a veces hasta pensamos que Jonás predicó algo que Jonás nunca predicó. Jonás nunca predicó, arrepiéntanse. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué predicó Jonás? Dios va a destruir su nación. Les quedan 40 días, la ciudad es de 3 días, estoy apenas en mi primer día, espérense, ya casi van a ser 38. Eso fue lo que predicó Jonás. Y él estaba esperando, de hecho, bueno, no me voy a adelantar a la prédica, pero él se fue a sentar cerca de la ciudad. ¿A qué? A ver la destrucción de Nínive. Él iba a esperar allí un mes para que Nínive fuese destruida. Ese era su anhelo. Pero bueno, vamos a alimentar esto mucho más con un contexto y con una expresión amplia de lo que el libro quiere decir para nosotros, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a poner las manos de Dios este tiempo. Gracias, Señor. De nuevo, tú has sido muy bueno con nosotros, nos permites estudiar tu palabra y en este momento te pedimos claridad para que nos ayudes a entenderla y aplicarla de una forma correcta en nuestras vidas. La honra y la gloria sea para tu nombre y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, empecemos por el autor. Jonás capítulo 1, versículo 1 dice, vino palabra de Jonás, hijo de Amitai, diciendo. ¿Quién es Jonás? Es el hijo de Amitai, ¿verdad? Ya. ¿Satisfechos con la respuesta? Amén, gloria a Dios. Ahora, ¿quién es Amitai? No sabemos. Realmente a la luz de la Biblia no tenemos ninguna referencia acerca de este hombre y Jonás en términos exactos aparece solamente en el libro de Jonás, claramente, aparece una referencia a Jonás en el libro de Reyes, en el libro de Segunda de Reyes, y aparece Jonás siendo citado en el Nuevo Testamento. Pero de ahí en fuera no tenemos un contexto que nos ayude a entender la situación familiar del profeta, la situación de su vida, cosas por el estilo. Ahora, la cita de Reyes es muy útil para comprender el contexto y le voy a pedir entonces que me acompañen allí. Segunda de Reyes capítulo 14. Segunda de Reyes capítulo 14. Segunda de Reyes 14. Segunda de Reyes 14. Ok, nada más para un contexto importante. Dice en el versículo 23, en el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel. ¿Leyeron eso, sí? Ahorita les explico. Sobre Israel en Samaria y reinó 41 años. Entonces aquí ya nos da un contexto. ¿Sobre qué estaba reinando Jeroboam? ¿Sobre el reino del norte o sobre el reino del sur? Vamos a ver cómo están ustedes en geografía bíblica. ¿Sobre el reino del norte? Sí, claro, ¿verdad? En el reino del norte, Israel es Samaria, norte, Judá, sur, ¿verdad? ¿Cuál imperio o cuál reino de este reino dividido cae primero? ¿El norte o el sur? El norte. ¿Y en manos de quién cae el norte? De Asiria. Ya se redimió Carlos, muy bien. Excelente. Entonces, el rey del que estamos hablando acá, Jeroboam, es del reino del norte, del reino que cae en manos de Asiria. Este Jeroboam, que le debemos llamar Jeroboam II, ¿quién es Jeroboam primero? El causante de la división, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Roboam, Jeroboam, fueron los que causaron el reino dividido. Jeroboam II es del que estamos hablando en este momento. Él es hijo de Joás. ¿Quién es Joás? Vean capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1.
En el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás, y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Siba de Berseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo esto, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Ahora, ¿cómo termina la historia? Ahora acompáñenme, por favor, al versículo 13. Dice: mas de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová no se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata se hacía para el templo de Jehová, porque lo daban a los que hacían la obra y con él reparaban la casa de Jehová. No se tomaba en cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. El dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaba a la casa de Jehová, porque era de los sacerdotes. Entonces subió Hazael, rey de Siria, y peleó contra Gat, y la tomó, y se puso Hazael, y propuso Hazael, subir contra Jerusalén. Okay, notan esto. Estamos a punto de una guerra, prácticamente una guerra civil, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede ahí? Versículo 18. Por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas. Vamos a ver. Sí, todas las ofrendas que había dedicado a Josafat y Joram y Ocosías, sus padres, reyes de Judá, a los que había dedicado, y todo el oro que se había hallado en el tesoro de la casa de Jehová, el rey de Israel, y lo envió a Hazael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. Y se levantaron sus siervos y conspiraron en conjuración y mataron a Joás en la casa de Milo cuando descendía de Sila. Pues Josacar, hijo de Simet, y Josabat, hijo de Somer, sus siervos le hirieron y murió, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Amasías su hijo. Aquí tengo que hacer una explicación porque luego puedo hacer una imprecisión, pero aquí estamos hablando de un rey de Judá, ¿verdad? Y aquí estamos a punto de una guerra civil entre Judá e Israel. Pero cuando estamos leyendo de Jeroboam II, estamos hablando de Siria, de Israel. Y más bien, en el contexto de Siria, lo que tenemos es que hay cierta paz, que hay cierta quietud y que no está sucediendo una guerra, una catástrofe como tal. No sé si me siguen. Todo está en orden. Quisiera tener más tiempo para explicar esto, pero si usted lee y contrarresta la profecía de Jonás con la profecía de Amós, usted va a ver una diferencia. Jonás muy posiblemente llegaba a la conclusión de que todo anda bien en Israel, mientras Amós llega a la conclusión de todo anda mal en Israel. ¿Qué era el bien que Jonás pensaba que todo andaba? Bueno, que no había una presión de pueblos sobre Israel como tal. Había cierta paz porque habían ciertos acuerdos en los cuales Jonás participó. Y aquí es donde quiero que lo leamos. Vean ahora capítulo 14, versículo 23. Bueno, el que acabamos de leer dice: en el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. La aclaración que estaba haciendo ahora el contexto es de que el Jonás que nos referimos fue el Jonás, rey de Judá, ¿verdad? No Jonás, rey de Samaria. Versículo 24. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. ¿Vieron ahí la aparición de Jonás? Y Jonás intervino para que hubiese un trato político, y en este trato político que tiene que ver con la delimitación de fronteras, Israel gozaba de tranquilidad y paz. Es decir, el contexto de Jonás es un contexto donde Israel estaba siendo una ciudad próspera, nada estaba pasando mal, habían tratos que estaban sucediendo bien, todo estaba saliendo en orden, pero Amós dio una profecía. Y en la profecía de Amós está viendo a Israel y les está diciendo: ustedes creen que todo anda bien, pero no, todo anda mal. Ustedes están haciendo lo malo, se están olvidando de hacer misericordia a los que están necesitados.
Se están olvidando de observar al oprimido. Se están olvidando de ello. Y por tanto, la ira de Dios va a venir sobre ustedes. ¿Me siguen en el contexto? Jonás dice todo está bien. Amós dice todo está mal. Pero en un momento a otro, Dios le dice a Jonás, vaya y predique a Nínive. Y ahí es donde Jonás dice, oh, porque si Nínive es fortalecida, ¿qué pasa con Israel? La profecía de Amós se cumple. Nínive se fortalece y vienen y juzgan o son un instrumento de justicia de Dios para castigar a Israel. ¿Me siguen? ¿Sí? Yo sé que está un poco enredado el contexto histórico, pero espero estarlo explicando bien. ¿Sí? Normalmente no lo hago, pero para no avanzar con dudas. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. ¿Sí, ¿sí entendió? Exactamente. Por eso, ¿no? Bien, venga, predique. Sí, completamente, tal cual. Entonces, aquí entendemos el enojo de Jonás. Jonás no quiere que este pueblo sea levantado y fortalecido, porque Dios va a usar este pueblo en contra de su nación. Jonás no quiere eso. Y por tanto, y aparte de eso, no solamente el aspecto de que el pueblo va a ser fortalecido y va a juzgar a Israel, sino que la forma en la que Nínive obra es una forma despiadada. Nínive tiene la fama, las regiones de alrededor le temen a Nínive porque Nínive es despiadado con sus enemigos. Cuando ellos llegaban a capturar lugares, cortaban extremidades de las personas y las dejaban vivos en sus troncos. Eran despiadados. Entonces a Jonás, y pongámonos en los pies de Jonás, a Jonás se le está diciendo, vaya y predique para que ellos se salven, mientras Dios a través de otro profeta le dijo a Israel que pronto va a ser juzgado por los imperios. Ya está. Jonás sabe que esto muy bien puede ser utilizado como una herramienta de juicio de Dios para con Israel. Y por eso Jonás se resiste a hacerlo. Pero Dios quiere expresar misericordia. Dios quiere expresar misericordia. El problema en torno a la historia de Jonás, y que no solo de Jonás, yo creo que también aplica a nosotros, es que muchas veces el pueblo de Dios cree que la misericordia de Dios es un monopolio exclusivo para ellos. Hemos monopolizado la misericordia de Dios y creemos que nos pertenece solo a nosotros. Pero esto no es así. Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia. Y si esto implica ir y perdonar a personas paganas y crueles, Dios lo va a hacer. Jonás dice no, pero ¿es dueño Jonás del corazón de Dios como para decirle a Dios lo que tiene que hacer? No, así somos nosotros, muchachos, en muchas ocasiones. No me malinterpreten, Henry no se ha convertido en progresista ni nada por el estilo, pero volvemos a ver a los homosexuales y respondemos solo con ira y pensamos que la misericordia de Dios no puede estar allí. ¿Por qué? Nos creemos dueños de la misericordia de Dios. Creemos que el monopolio está aquí en su pueblo, en su iglesia. O podemos volver a ver que Dios puede hacer una obra allí. Y por tanto, si Dios me enviara a mí a predicar, iría yo a predicarles. Es lo que Dios me ha dicho. O iría con la misma actitud que Jonás fue. Ahorita el domingo me voy a ir a la marcha y en 40 días Dios va a destruir a todos. ¿Me voy a entender con el corazón del mensaje? Tengamos cuidado de creer que la misericordia de Dios es algo exclusivamente para nosotros como pueblo de Dios. Él puede agregar a este pueblo a quien Él quiera agregar. Y Él llevará este mensaje de misericordia a los corazones que Él quiera llevarlos. Nosotros no somos los dueños del corazón de Dios. Entonces Él es Jonás. Jonás, y la cita del Nuevo Testamento la voy a dejar para más tarde. Pero Jonás entonces es un hombre que se para delante del rey y le predica todo va a ir bien. Todo va a ir bien, establezcamos límites, hagamos estos tratos políticos
todo va a ir bien. Pero de un pronto a otro Dios le dice, vaya y predique a esa nación por medio de la cual todo puede salir mal. ¿Y qué hace Jonás? Desobedece. Inmediatamente dice, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, proclama contra ella porque su maldad ha subido delante de mí. Y Jonás se levantó para ir a Tarsis. No tengo un mapa aquí, pero Tarsis está en el completo opuesto a Nínive. Opuesto completo. De hecho, algunos estudiosos identifican a Tarsis cerca de España. O sea, imagínense. No todos llegan a poner esa ubicación, pero algunos lo hacen. O sea, lo que el libro nos quiere decir es que se fue al lado completamente opuesto y lejano. Era un lugar comercial donde solo algunos marineros hacían tratos con esos sitios de negocios. Y Jonás estuvo dispuesto a huir así de lejos. Dios le dijo, haga esto, y yo me voy al lado opuesto. Escuché a un pastor que estaba predicando precisamente el libro de Jonás. Dice que una señora se le acercó y le dice, pastor, una pregunta, ¿al final Jonás se convirtió? Y el pastor vuelve a ver a la señora y le dice, hermana, estamos hablando de un creyente. Desde el principio de la historia, estamos hablando de un creyente. Muchachos, Jonás no es un incrédulo. No es un incrédulo. Es un creyente que voluntariamente está siendo desobediente a lo que Dios le está diciendo. Y esto me ayuda entonces a mi segundo punto. ¿Cuál es el género literario de este libro? Porque el libro de Jonás es único en su especie. Y ustedes no van a encontrar un libro como este en toda la Biblia. Es único. Voy a aprovechar que hoy estuvimos bastante conversadores y pregunto así, al aire libre. ¿Qué creen ustedes del género literario de este libro? ¿Cómo lo calificarían? ¿Te les parece a algo? Poesía. ¿Cuántos están de acuerdo de que Jonás es un libro de poesía? Voy a justificar la respuesta de Dani. Generalmente los profetas están en un género poético. Casi todos. Aquí la virtud de una Biblia versión, no Reina Valera, sino Biblia de las Américas, Nueva Biblia de las Américas o Nueva Versión Internacional, la virtud es que nos divide en párrafos cuando un texto es poético o no, ¿verdad? En este caso, el único párrafo que está en una estructura poética, adivinen cuál es. ¿Cuál capítulo sí está en poesía? El 2. La oración de Jonás sí es una estructura poética y lo notamos por la forma en la que habla. Hay paralelismos, hay figuras literarias. Pero el resto del libro no está en una estructura poética. Y esto lo hace diferente al resto de los poetas, al resto de los profetas. Lo hace completamente diferente. Entonces, si no es poesía, ¿qué es? ¿Perdón? Histórico. ¿Consideran ustedes a Jonás un libro histórico? Sí, en realidad tiene mucho sentido. Hay mucha historia que se está contando acá en un lenguaje narrativo, pero hay ciertas intenciones en esta historia que lo hacen no solamente un relato histórico como Reyes, porque usted lee Jonás y lee Reyes y hay diferencias, ¿sí o no? ¿Qué elementos son diferentes en este libro? Les abro los ojos de la siguiente forma. ¿Quién es el malo de la historia? ¿Quién es el malo de la historia? Jonás. Y entonces, en términos dramáticos, ¿cómo se llama eso? ¿No? Claro, sí, obviamente sí, es profecía, muy bien. Pero en esta narrativa histórica que contiene profecía contra Nínive, y eventualmente lo vamos a conectar con más adelante, está construida de una forma artística. Esta forma artística implica que el protagonista sea el malo. Cuando ustedes leen o ven una película donde el protagonista es malo, ¿cómo se llama eso? Es un antagonista, sí, sería un antagonista, muy bien. El protagonista es el antagonista. Muy bien. Esto es
Vamos a ver si en español ya se han introducido en estos temas en cuanto a lectura de libros. Pero esto es sátira, esto es ironía, ¿verdad? ¿Sí? Ahora sí. Esto es sátira, es un texto irónico. La ironía, la gran ironía del texto es que todos los que deberían ser malos son buenos y todos los que deberían ser buenos son malos. Y entonces está construido de una forma artística para ilustrar el hecho de quien debería ser bueno es malo. Jonás, que es el profeta de Dios, que debería ser obediente a Dios, es desobediente. Mientras los marineros paganos están adorando a Dios en su barco, mientras que Nínive se está arrepintiendo de sus pecados. Es una gran ironía. Es un gran sarcasmo. Es una forma en la que el libro nos está diciendo expresamente, no siempre el siervo de Dios es el bueno. Y debemos tener cuidado. Entonces, en esta ironía podemos hacernos la siguiente pregunta, porque estamos hablando de género literario. Muchachos, estoy poniendo su mente a pensar, ¿verdad? Si es ironía, podríamos decir entonces que este mensaje es parábola, o sea, que es una historia ficticia. No, o sea, fue una historia real. Porque si tienen elementos artísticos como la ironía y el sarcasmo, no podrían caber ahí exageraciones. Qué buena pregunta. La respuesta sería no. Y la respuesta tiene una causa. Porque Jesús ratificó la veracidad de esta historia. Jesús no utilizó esta historia como algo ficticio, sino como algo literal. Y cuando habló en el Nuevo Testamento de la señal de Jonás, se refería a que verdaderamente Jonás estuvo en el vientre de un pez 3 días. ¿Me siguen? Entonces estamos hablando de una ironía satírica, real y literal. Esto realmente sucedió, no es una parábola, no es una alegoría, no es como el progreso del peregrino, no, ¿verdad? Es algo real, es algo verdadero. Y entonces ya tenemos muchos elementos en nuestra mente. Estamos hablando de una historia real donde el protagonista es el malo y donde los malos están respondiendo correctamente y los buenos están respondiendo incorrectamente. En medio de todo esto, el factor que ejemplifica el capítulo 1 entonces sería desobediencia. La desobediencia. Y hay algo interesante también cuando usted estudia el libro y usted quiere hacer una estructura del mismo, es sumamente fácil. Porque básicamente cada capítulo es una porción de la estructura del libro. En el capítulo 1, Jonás está siendo desobediente. En el capítulo 2, Jonás se dio cuenta de su desobediencia y que lo que Dios dice se tiene que hacer. En el capítulo 3, Jonás dice lo que Dios le dijo que hiciera. Y en el capítulo 4, Jonás está esperando que algo diferente suceda a lo que él supone que Dios va a hacer. Entonces es prácticamente como escenas, ¿verdad? Como si fuese un drama. Prácticamente capítulo 1 es escena 1, acción, y sucede. Capítulo 2, escena 2, acción. Hasta nos cambian el ambiente incluso, ¿verdad? Capítulo 1 se está levantando y tenemos un contexto marítimo. En el capítulo 2 las personas corren, cambian el fondo de la escena y ahora estamos en el vientre del pez. Capítulo 3 se cierra el telón, cambian todo el frente de la escena, se abre el telón, ahora estamos en Nínive. Capítulo 4 se cierra el telón. Todo el mundo cambia la escena y ahora estamos debajo de un arbolito que nos da sombra. ¿Lo notaron? Es prácticamente una obra de teatro, pero literal, no alegórica. Y tiene un mensaje de fondo, un mensaje sumamente útil de fondo. Dios hace lo que Él quiere hacer cuando de expresar misericordia se trata. Dios es soberano en las expresiones de su misericordia. Si yo pudiera resumir todo el libro de Jonás en una sola frase, ¿cómo lo resumiría? La salvación es del Señor. Punto final. La salvación es del Señor. Viene de Él. Y Él va a hacer todo lo que Él quiera hacer para comunicar salvación. Entonces, Jonás es desobediente, no debía hacerlo. Luego Jonás está en el vientre del pez 3 días
clamando a Dios por auxilio, clamando a Dios y al mismo tiempo, de alguna forma, como ustedes mismos lo observaron, agradeciendo a Dios porque entendía que su vida iba a ser preservada, contrario al pronóstico de cualquier otra persona. Ahora, cuando llegamos a este punto en particular, tenemos que hacer una aclaración pertinente. Muchas personas han ridiculizado la historia de Jonás porque la ven como ilógica. ¿Sí? Más que todo aquellas mentes muy racionalistas que al mismo tiempo han sido confundidos por la mala comunicación de esta historia. Y entonces, la primera observación sería la siguiente: si a Jonás se lo tragó una ballena, no hubiese podido sobrevivir, porque las ballenas son animales mamíferos y por tanto despliegan jugos gástricos que deshacen la comida en sus vientres. Punto final. No hubiese podido sobrevivir 3 días. Por eso usted y yo, mamíferos según la ciencia, nuestra digestión es inmediata, ¿verdad? Porque tenemos jugos gástricos. Bueno, depende, si usted no le pasa eso, coma yogurcito en la mañana, ¿verdad? Pero somos ágiles en ese aspecto. Rápidamente se descomponen las cosas en nuestro interior. Entonces, ¿cuál es el problema en ese razonamiento? Que ¿quién dijo que era una ballena? Y aquí ya nos vamos a meter en temas tal vez apologéticos, evidencialistas, y podríamos decir, ¿existen peces grandes con vientres grandes donde una persona podría sobrevivir? Posiblemente sí. Hay personas que han sobrevivido en vientres de reptiles, como culebras de gran tamaño, y ha sucedido que por alguna razón no murieron asfixiados y llegaron a tiempo y rescataron a esa persona. Puede ser que haya un animal de más amplitud para que una persona pueda sobrevivir por ese tiempo. Pero por otro lado, la Biblia es la palabra de Dios, muchachos. Yo no pretendo aquí traer evidencias científicas para que usted crea que esto o aquello. No, yo pretendo que usted crea en la palabra de Dios porque es la palabra de Dios. Escuché, el mismo pastor que cité ahora anteriormente, le estaba escuchando su predicación acerca del libro y él decía lo siguiente: si la Biblia dijera que Jonás se tragó al gran pez, creemos, porque la Biblia es la palabra de Dios. O sea, el argumento de la presuposición nuestra es: la Biblia dice la verdad, y porque la Biblia dice la verdad, yo creo lo que aquí sucedía. Jonás, de alguna forma misteriosa, fue preservado en el vientre de un pez. Y allí él se dio cuenta de la forma en la que Dios estaba obrando para comunicar salvación hacia él y hacia el pueblo al que Dios quería expresar su misericordia. Vean lo que dice capítulo 2, versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Si yo no me morí en esa tempestad, es porque la misericordia de Dios estuvo conmigo. Ahora, Dios, yo pagaré mis votos. Lo que yo te dije o lo que yo debo hacer, lo haré. ¿Por qué? Porque la salvación es del Señor. Por tanto, el pez vomita a Jonás en la tierra e inmediatamente Jonás lo que hace, capítulo 3, versículos 1 al 5, es: viene palabra del Señor y Jonás se levanta y obedece. No hubiésemos tenido capítulo 2 y capítulo 1 si en capítulo 1 Jonás hubiese sido obediente. Pero aquí está ahora Jonás siendo obediente. A regañadientes, sí. ¿No quiere hacerlo? No. Su conducta no ha cambiado. Él no está arrepentido. Su conducta no ha cambiado. Pero ahora él es obediente. Si el personaje fuera otro, porque esta historia tiene una vinculación con el pacto de Dios. Los devuelvo al pacto de Dios con Abraham. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Si en esta historia el protagonista no fuera Jonás, sino que fuera Abraham, ¿se imaginan a Dios diciéndole a Abraham: levántate y vete a Nínive? ¿Qué hubiese hecho Abraham? Como dice la escritura sobre Abraham, levantándose muy de mañana, se hubiera ido a Nínive. Pero Jonás tenía en su corazón ira contra
el plan de Dios que podría echar a perder el plan suyo para con Israel. Esto podría echar a perder la prosperidad del reino del norte. Esto podría echar a perder los planes. Por tanto, Dios, yo no te voy a obedecer, porque esto puede echar a perder mis planes. Sus planes pueden echar a perder mis planes. Y sí o no, que muchos de nosotros nos vemos en esa encrucijada. Dios, usted me está pidiendo esto, pero Dios, sus planes pueden llegar a echar a perder mis planes. Dios, usted me está pidiendo integridad en mi vida sexual. Sus planes pueden echar a perder mis planes y por tanto no me importa su voluntad. Voy a perderme esta oportunidad. No me importa lo que usted diga, Dios. Dios, usted no me está dando aprobación sobre este trabajo que yo voy a tomar, pero Dios, sus planes van a echar a perder mis planes. Por tanto, no me importa lo que usted opine de mi trabajo, yo voy a agarrar este trabajo, aunque implique alejarme de usted, Dios. Y así yo puedo seguir con un montón de ejemplos. Sus planes deberían estar sobre la base del plan de Dios para ustedes. Pero Jonás no quería eso. Jonás quería el desarrollo de su plan para su nación. Jeroboam II, todo va a salir bien, las fronteras, todo anda bien, tranquilo. Ese es el plan de Jonás. Pero no era el plan de Dios. Ahora Jonás obedece a regañadientes. Predica con ira a un pueblo incrédulo diciéndole, va a venir la ira de Dios y ustedes van a ser consumidos. Pero lo que pasa aquí es un milagro. La recepción del mensaje es un milagro. Llegó a oídos del rey. Y esto fue un milagro. Vamos a ver si nos ponemos con esto en mente. Es como que hoy yo les diga, muchachos, vean, salgamos ahorita mismo al Parque Tibás y vayamos a decir a cuanta persona pase allí, la ira de Dios viene desde el cielo contra toda impiedad e injusticia a los hombres. Si usted se muere hoy, va a ir al infierno. ¿Qué esperaríamos de predicar de esa forma? Que 120,000 personas se conviertan. No. Pero una sola persona va a un lugar donde para caminar ese sitio se necesitan 3 días y predica este mensaje y las personas se empiezan a convertir. Si los pongo en sintonía con las predicaciones históricas a la luz de la Biblia, esta es la predicación con más frutos de conversión de toda la Biblia. Ni siquiera la predicación de Pedro en el día de Pentecostés. ¿Cuántos se convirtieron en el libro de Pedro? 5,000. En esta predicación, ¿cuántos? 120,000. Nunca ha existido una predicación tan próspera como esta. El predicador más exitoso sobre la faz de la tierra no quería predicar su sermón. Pero Dios sí quería que él predicara. Y Dios lo llevó. Ahora Jonás se enoja, capítulo 4. Si capítulo 4, versículo 1 no estuviera, ya la historia hubiera terminado. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Ay, Jonás, ahí está reluciendo su corazón no arrepentido. Y noten aquí algo interesante. En medio de esta sátira, de esta ironía, Jonás ora ¿para qué? Versículo 2. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Las oraciones deberían ser para agarrar los atributos y exaltarlos. Pero Jonás está agarrando los atributos de Dios y se está quejando de ellos. Es una ironía, es una sátira. Es como, ¿cómo se le ocurre hacer mofa de los atributos de Dios? Dios, como yo sé que tú eres así, yo no quería hacer tu voluntad. Nadie debería orar así, pero Jonás lo hizo. Ahora, quiero hacerles entender lo siguiente. Si usted lee capítulo 4, versículo 1 y versículo 2, les hago una pregunta. ¿Jonás tenía una mala teología? Vuélvalo a ver. Jonás tenía una mala teología, él tenía una mala comprensión de quién es Dios. ¿No? Si yo vuelvo a ver el versículo 2, dice, tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte, de grande misericordia y que te arrepientes del mal. ¿Eso es una sana teología? Claro que sí. Eso es una sana teología. Jonás pensaba en Dios correctamente.
pero la aplicación de su teología era errónea. Él quería que esta misericordia fuese exclusiva para su pueblo, no para otros pueblos. Y usted puede venir a esta iglesia con una muy buena teología en su mente. Dios perdona la iniquidad. Dios salva a los pecadores. Nacemos siendo pecadores, pero un Dios misericordioso y clemente perdona. Dios es abundante en misericordia y gracia. Señor, somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Y nos vamos a sentar en un bus y vemos con desprecio a la persona que va al lado nuestro. La sana teología no necesariamente implica una sana praxis. El conocimiento tiene que bajar al corazón. Nosotros en esta iglesia no queremos que su cabeza se hinche de conocimiento. Queremos que su corazón se infle de misericordia y de pasión para con Dios. Observe su mente. Y si su teología lo está alejando de una práctica correcta, de la verdadera religión, usted está mal. Usted está estudiando una mala teología. ¿Cuál es el ruego de Jonás? Versículo 3, capítulo 4, versículo 3. Te ruego que me quites la vida. Otra ironía. Mejor es la muerte que la vida. Y le dijo Jehová, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Salió Jonás de la ciudad, acampó al oriente de la ciudad. Él estaba esperando que la ciudad se destruyera. Se hubiera ido, pero no, se quedó allí al oriente de la ciudad, viendo el panorama completo, observando si en verdad ellos estaban arrepintiendo o no, para consumirlos. Pero no, realmente el arrepentimiento de Nínive parece ser genuino. Dice, se sentó en una sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Vamos a ver si es cierto. Dios volvió a ver a Jonás, preparó una calabacera que creció sobre la cabeza de Jonás para hacerle sombra, librarle del malestar del sol. O sea, Dios dijo, Jonás, usted si acaso estuvo 3 días en Nínive, no sabemos cuántos días, la verdad estoy aquí suponiendo. Algunos días allí, le falta quizá un mes, y usted eligió este lugar donde pega sol, ¿verdad? Entonces, Jonás, yo voy a hacerle ahí una plantita. Y Jonás estaba satisfecho en esa sombra, cruzando sus brazos, esperando a que Nínive fuese consumida como Sodoma y Gomorra. Pero eso no pasó. Y se quedó esperando un día, quizá otro, y quizá otro más. El asunto es que al día siguiente en el que él estaba cómodo en esa sombra, versículo 7 dice, al venir el día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera, y se secó. Aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento recio y solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y respondió, y él respondió, aquí está la ironía, mucho me enojo hasta la muerte. ¿Quién le habla así a Dios? Un profeta. Y vean a Dios respondiendo, dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Jonás, usted no hizo nada por esa planta y le enoja que haya sido consumida. Ahora, yo soy el creador de Nínive y a usted le enoja que yo la mantenga y la preserve con vida. Aquí hay un dato interesante en el versículo 11, nada más arrojo el dato. Algunos dicen, no, se arrepintieron 120,000 personas, sí. Otros proponen lo siguiente, que no saben discernir entre su mano derecha y izquierda, se refiere solamente a los niños. Entonces eran muchísimos más de 120,000 personas. Quizás esto multiplicado por 3. Sea cual sea el dato, no sabemos y no podemos precisarlo a ciencia cierta. El asunto es que mucha gente se convirtió. Mucha gente. Porque Dios quiso expresar soberanamente su misericordia hacia ese pueblo.
Les pregunto si ustedes hubieran pagado una entrada para ver esta obra de teatro, que dijimos que tiene ese contexto de obra de teatro, ¿hubiesen estado satisfechos con el final? No sé si hay aquí un Giacomelli, un crítico de cine, ¿verdad? Y dice, ¿qué final más malo? ¿Sí o no? Este final está inconcluso. ¿Qué pasó luego con Jonás? No sabemos. ¿Qué pasó luego con Nínive? No sabemos. Inconcluso. Pero la historia no gira, la intención de la historia no gira ni alrededor de Jonás ni alrededor de Nínive, sino alrededor de la voluntad de Dios y que Dios quería expresar su salvación, su misericordia. Y Dios lo logró. Y eso sí tuvo conclusión. Dios fue misericordioso. Dios fue misericordioso. ¿Nínive merecía la misericordia de Dios? No, Nínive no merecía la misericordia de Dios. Eran pecadores y despiadados, pero Dios fue misericordioso. Ahora, la serie se llama Redención, libro por libro, y alguien se preguntará, ¿y en todo esto dónde hay un mensaje de redención? Está más claro, está ahí, claro, muy evidente. Y de hecho Jesús lo utilizó de una manera muy sabia. Acompáñenme a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. A partir del versículo 39. Bueno, 38. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Eres el Mesías? Muéstranos algo sobrenatural para entender y realmente conocer que tú eres el Mesías. Somos escépticos, no sabemos que tú eres, si tú eres quien dices ser. Pero Jesús estaba viendo el orgullo detrás de esos corazones. Jesús pudo haber hecho cualquier de las señales que él hacía, pudo haber transformado agua en vino en su presencia. Pero ¿qué dice el versículo 39? Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Noten lo siguiente. Jonás fue dado por muerto, pero 3 días después apareció. Y apareció predicando. Versículo 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí, más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio y con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí, más que Salomón en este lugar. Si usted lee el versículo 38 al 41, se dará cuenta que la vida de Jonás tenía una intención. Si Jonás, como ahora Ian utilizó la palabra, es un antagonista, la versión buena es Jesús. Jonás es un desobediente, Jesús fue en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Jonás no quería predicar, Jesús vino con la intención de ver a los pecadores y predicarles el mensaje de misericordia. Jonás quería la destrucción de los gentiles. Jesús vino a extender la gracia al pueblo que está lejos de las fronteras de Israel. A Jonás lo lanzaron a la muerte. A Jesús también. Pero las personas que lanzaron a Jonás a la muerte adoraron a Dios, pero las personas que lanzaron a Jesús a la muerte lo estaban haciendo en oposición a Dios. Jonás y Jesús tienen muchos paralelos entre la ironía y lo sincero. Pero al fin y al cabo, esto nos ayuda a concluir que Jesús es más que Jonás. Más que Jonás.
Y siendo él más que Jonás, le dará a la generación adúltera y mala la señal del profeta Jonás. Y él mismo lo explica: yo estaré en el corazón de la tierra 3 días, pero me levantaré. Y Nínive los juzgará. Imagínense ese momento donde pasemos a la presencia del Señor y aquellos israelitas orgullosos estén con sus brazos cruzados y Dios les esté diciendo: no están hallados en el libro de la vida al fuego eterno, hacedores de maldad, mientras que los de Nínive, que se convirtieron en esa ocasión, están diciendo: amén, Señor. El pueblo que debía arrepentirse fue el pueblo que no se arrepintió, mientras Nínive está juzgando a esa nación. Claramente el atributo predominante aquí es la misericordia de Dios expresada soberanamente. Pero muchachos, no abusemos de la misericordia de Dios como si fuera un asunto exclusivamente para nosotros, los que ya somos su pueblo. Cuidado, porque esto fue precisamente lo que le estaba pasando a Israel. En este contexto en el que Jesús citó este texto, Israel estaba diciendo: ya estamos en el reino, porque nosotros somos el pueblo del reino. Jesús les dice: no, solo el que nace de nuevo entra al reino de los cielos. Y usted y yo venimos y cantamos coritos cristianos, servimos al Señor, ofrendamos, nos ponemos nuestras mejores ropas para venir a la casa de Dios. ¿Eso es suficiente? No, eso no es suficiente. No se jacte de que la misericordia de Dios sea exclusivamente para usted, a tal punto que usted sea insensible por ello. Dios quiere expresar su misericordia y quiere utilizarnos a nosotros como un instrumento para que su misericordia, el mensaje de su misericordia, llegue a otros corazones. Pero nosotros orgullosamente nos estamos privando de la bendición de ser portavoces de su palabra y estamos satisfechos sentándonos solos, sin la compañía de alguien a la par nuestra. Dios nos salvó, gloria a Dios por eso. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios quiere utilizarnos como instrumentos en sus manos para comunicar su redención. Redención que solo existe y es una realidad a través del mensaje del Evangelio. Y usted y yo decimos a veces: no. No, Dios, porque sus planes estorban los míos. Cuidado, cuidado. Conclusiones al respecto. La redención en el libro está muy claramente en la forma en la que Dios es quien expresa la redención a través de la predicación de su siervo. En este caso un mal siervo, pero en el Nuevo Testamento un buen siervo. Y ahora Dios nos ha dejado a nosotros el Espíritu Santo para que nosotros también seamos portavoces de este mensaje y prediquemos redención a las personas. Dios no quiere que seamos soberbios y orgullosos y le digamos a Dios: no tengas misericordia de ellos. Dios quiere que seamos prontos para acudir a las necesidades de los pecadores. Cuando usted ve a una persona siendo un pecador, la primera reacción que usted debería tener antes de enojarse con él es rogar por misericordia a Dios. Pero nuestra reacción como hijos de Dios es como si no mereciéramos que nadie nos hiciera algo malo, porque somos los hijos de Dios. No merecemos que Asiria venga y nos domine, porque somos el pueblo de Dios. Nos jactamos de una salvación por gracia, pero al mismo tiempo creemos que la vida cristiana es una cuestión de méritos, cuando esto no es así. No es así. Yo creo que el mensaje es muy pertinente para llamarlos a esta acción, para hacerles este llamado a la acción. Vuelvan a ver el mundo a su alrededor que está mal y véanlo con ojos misericordiosos. Ese mundo que los ofende, ese mundo que los persigue, ese mundo que les podría hacer daño. Jóvenes, el mundo está lleno de personas que los pueden dañar y los pueden lastimar. Y va a pasar. A ustedes como cristianos, si son genuinamente cristianos, los van a lastimar, los van a pisotear, los van a humillar. Cuando eso pase, vean a esas personas con ojos de amor y misericordia.
A Esteban lo estaban apedreando y él dijo, tenga misericordia de ellos, Señor, no saben lo que hacen. Respondamos así, con misericordia de Dios. Con misericordia a ellos, misericordia de Dios. Y no nos creamos dueños absolutos de la misericordia. Porque Dios puede extender su pueblo cuando Él quiera, porque Él es soberano en la expresión de su misericordia. La salvación es del Señor, no nuestra. Y no nos corresponde a nosotros elegir quién podría ser salvo y quién no, quién podría ser útil en la iglesia y quién no, porque Dios escogió a lo necio y a lo vil del mundo para avergonzar a los sabios. Y si usted se topa en la calle a lo necio y a lo vil del mundo, está viendo en un espejo lo que usted era antes de Cristo. No somos quien para restringir la entrada en la iglesia a ninguna persona que quiera arrepentirse de sus pecados y creer en el Señor Jesús. Somos quienes deberíamos estar anunciando este mensaje a los pecadores. Y no tenemos el derecho de decirle a Dios no, porque Él es soberano y su plan se cumplirá sí o sí. No tenemos el derecho de decirle a Dios no. Nuestros planes deberían estar sobre la base, sobre el fundamento de los planes de Dios para conmigo. Y yo no debería decirle al Señor, estás estorbando con mis planes. Debería someterme a su plan. Aunque esto implique fracaso desde mi punto de vista. Como implicaba fracaso desde el punto de vista de Jonás. Muchachos, son demasiadas aplicaciones de un libro tan corto. Pero espero que ustedes tengan sus oídos abiertos a estas verdades y puedan aplicar esto correctamente en sus vidas. Vamos a terminar acá y vamos a orar. Incline su cabeza, por favor. Cierre sus ojos. Padre, bueno, gracias por tu palabra. Gracias por tu mensaje. Gracias porque nos hablas a través de él y nos invitas. Con un final abierto en este libro a vernos a nosotros mismos reaccionando como Jonás reaccionó, para llegar ante tu presencia y pedir perdón. Que en algún momento hemos sido así de orgullosos, por favor, Señor, perdón. Si en algún momento nos hemos creído los dueños de tu misericordia, perdón. Si en algún momento en nuestra jactancia deseamos el mal de los que nos hacen el mal a nosotros, pensando que solo nosotros merecemos el bien de tu mano, perdón, Señor. Cambia la perspectiva de nuestra mente y ayúdanos a entender que somos instrumentos en tus manos para que tú comuniques tu misericordia a las personas que están cautivas en sus pecados. Señor, ayúdanos a entender que tu voluntad y tu plan es mejor que los nuestros y que nuestra vida se ahorraría muchos capítulos oscuros si en un principio obedecemos a tu voz. Y Señor, si hay alguien aquí que está siendo desobediente a tu voz y lo sabe, si hay alguien aquí que está huyendo, Señor, convence ese corazón de que lo que está haciendo está mal, que no va a terminar en algo positivo. Ayúdanos a ser obedientes a tu plan y no a imponer nuestro plan. Y perdónanos cuando así lo hacemos. Gracias por la redención en Cristo Jesús, porque vino alguien mayor que Jonás, alguien que sí estaba dispuesto a predicar la misericordia. No lo hizo a regañadientes, lo hizo con un sacrificio y una voluntad piadosa. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que vino al mundo y estuvo dispuesto a sufrir esa muerte. Estuvo dispuesto a sufrir ese castigo que no merecía, como Jonás sí merecía ser echado al mar. Jesucristo no lo merecía y aún así Él estuvo dispuesto a ir al corazón de la tierra para llevar nuestras culpas sobre Él, para anunciar el mensaje de misericordia y perdón. Él sí estuvo dispuesto a vernos a nosotros, gentiles, inmundos, adúlteros, pecadores, vernos con ojos de misericordia. Jonás no, Jonás anhelaba la destrucción de los impíos, pero Jesucristo vino a ofrecer su vida para la salvación de ellos. Gracias porque algo mayor que Jonás vino al mundo.
y de su bendición tenemos nosotros. Gracias por tu palabra y por tu mensaje. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros al ayudarnos a extraer estas palabras de la palabra tuya, inspirada y útil para enseñar y redarguir. La honra y la gloria sea para tu nombre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nos quedan minutitos. Si hay preguntas, comentarios, yo sé que tal vez está un poco denso y me disculpan por ello, pero teníamos la oportunidad de estudiar todo el libro como casi nunca tenemos la oportunidad. Preguntas, comentarios, observaciones. Emma, ¿alguien más para ir agilizando? Dani, ¿alguien más para ir agilizando? Estamos. Danis. Okay. Yo quisiera que pensemos por un momento también en los marineros, porque generalmente la historia la enfocamos en Jonás y Nínive, pero el cambio que hubo en los marineros después de su interacción con Jonás fue increíble. Cuando llega la tempestad, cada uno le comienza a rogar a su Dios y las cosas no cambian. Se dan cuenta de que hay alguien que no está haciendo nada, lo llaman y le dicen que haga lo mismo. Y le preguntan quién es y qué hace, porque las suertes caen sobre él, y Jonás dice: yo soy hebreo y sirvo a Jehová, creador de los cielos y la tierra. Y después de esto los marineros le dicen que por qué está huyendo de la presencia de Jehová, que cómo se le ocurre hacer esto. ¿Qué descripción o qué palabras? No sabemos si fue simplemente eso que está escrito o Jonás dijo más, pero ¿qué tanto tuvo que decir Jonás de Jehová para que los marineros entendieran que la desobediencia a Jehová era una falta tan grande? Y que inmediatamente después de eso rogaran a Jehová por la vida de Jonás y por la vida de ellos. Y esto nuevamente, eso no se trata ni de los marineros ni de Jonás. Qué increíble es Dios, que aún en nuestra desobediencia Él la utiliza para su plan, que es salvar. Porque a los ojos de Nínive les daba lo mismo si Jonás desobedecía o no. Al final, si obedecía, iba a llegar a Nínive, pero su desobediencia le permitió confrontar y predicarle a estos marineros y que estos marineros cambiaran su vida. Y podríamos suponer quizá que ellos fueron y predicaron a Tarsis o se devolvieron predicando cada uno a su tierra. Y la misericordia de Dios es tan grande que aún en nuestra desobediencia puede ser utilizada para sus planes. Completamente. No es esto un llamado a desobedecer para que Dios cumpla sus planes de nosotros a pesar de nuestra desobediencia, porque más bien vean el final de Jonás en ese capítulo, ¿verdad? Y él sufrió esas consecuencias de la desobediencia. Pero al mismo tiempo completamente cierto, porque al fin y al cabo entonces la salvación no depende de nosotros. ¿Y qué más relevante para esta afirmación que el hecho de que la salvación de Dios puede estar siendo efectuada a través de personas desobedientes? O sea, no depende de nosotros. Dios es Dios, y si Él quiere salvar, Él lo va a hacer. Y Él nos va a usar a nosotros. Nos va a usar y también va a enviar esa tempestad. Me llama la atención, y tal vez en esas palabras de Jonás no tenemos lo que sucedió. Es algo que no mencioné en la prédica, pero Jonás vivió esa vida suya y muy posiblemente después de la experiencia la registró, ¿verdad? Pero al mismo tiempo él usó unas palabras para describir quién era Jehová. Y en esas palabras, Manuel mencionó ahorita, Jehová, el que hizo los cielos y la tierra, no usó esas palabras, lo que usualmente se usa en el Antiguo Testamento. Usó creador del mar y la tierra. Cuando los marineros ven una tempestad tan impetuosa y Jonás les dice, mi Dios creó el mar, el poder que tiene Jehová es por encima del poder de esas aguas. Y bueno, muy posiblemente eso pudo haber nutrido la concepción de quién es Dios en la mente de los marineros, ¿verdad? Pero sí, muy buena apreciación. Dani. A mí me gustó mucho un punto que usted mencionó, donde decía que Jonás tenía una buena teología. Y de hecho, si usted ve la oración de Jonás, teológicamente él está muy bien. Pero compare esa oración de Jonás en capítulo 2 con una oración de David. Dice, contra ti he pecado y solo contra ti. Jonás no hace eso, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros el día de hoy tal vez tenemos una teología muy buena, pero no la llevamos a la práctica? Y eso nos hace como enfriarnos, ¿verdad? Porque no se trata solamente de adquirir conocimiento, sino aplicarlo. Y de hecho esa es la sabiduría, o sea, aplicar la palabra de Dios para las situaciones de la vida. Entonces me llamó mucho eso la atención porque, o sea, al final
no es cuánto sabemos, sino, o sea, lo que Dios nos permite hacer con ese conocimiento que tenemos de Él, que sería predicarle a otros. Completamente. Pensar correctamente acerca de Dios no es suficiente, porque los demonios lo hacen y no por eso se salvan. Los demonios piensan correctamente acerca de Dios y siguen condenados. Pensar correctamente acerca de Dios no es suficiente. Ese pensamiento tiene que bajar a nuestro corazón para que se manifieste en conducta, a lo que la Biblia llama sabiduría. La sabiduría es ese conocimiento bajado a la intención y que eso se convierta en temor a Dios, ¿verdad? Danis. Ahorita usted mencionaba lo de que, como una explicación científica de si Jonás estuvo realmente 3 días dentro del gran pez. Yo siento que, digamos, también es importante tener en cuenta que Dios es capaz de operar por encima de la ciencia. O sea, al rato y si hay alguna explicación científica, pero si no la hay, como usted decía, simplemente palabra de Dios. Y si, digamos, si a Dios le, perdón por la expresión, si a Dios le da la gana de romper las reglas de la ciencia, lo va a hacer sin ningún problema. Entonces, o sea, siento que darle como una explicación científica no es del todo necesaria si realmente creemos que la Biblia es la palabra de Dios y ya está. Porque si Dios creó el pez, creó la ciencia, entonces simplemente Él puede ordenar sobre la ciencia misma, digámoslo así. Exactamente, si a mí hubiera aparecido la palabra ballena, igual seguiríamos creyendo que eso fue cierto, ¿verdad? Y que sus jugos gástricos no hicieron ningún efecto en Jonás. Es cierto, esa es la palabra de Dios y Dios está por encima de ello. Y hay que tener cuidado también del extremo del racionalismo. En algún momento el evidencialismo es útil, pero no necesariamente siempre la razón va a ser esto tiene una explicación, ¿verdad? Hay algunas personas muy afanadas de encontrarle una explicación científica a todo cuando Dios está por encima de ello, ¿verdad? Y eso es muy buen punto el de Danis. ¿Alguien más? Esteban iba. Sí, a mí me llamó mucho la atención lo que usted predicó en cuanto a lo que es la gracia y la misericordia. Y es que yo creo que tal vez Jonás no vio su pecado tan grave o no se vio tan pecador como las personas de Nínive. Y aplicándolo a mi persona o a nosotros, ¿verdad? Pues, Henry, yo me pongo a pensar, o sea, yo tengo tantos conocidos, amigos, que son súper capaces, que moralmente uno los puede ver bien, y un sábado a esta hora están metidos en la calle o en la calle de la amargura o acá y allá. Yo me pongo a pensar, qué dichoso soy yo que yo puedo estar en este lugar, porque yo realmente comprendo mi pecado, y no es para jactarme, es que yo digo, puña, o sea, yo soy una persona que obviamente por medio del Espíritu Santo y nosotros, digo, uno va creciendo en santidad y adquiriendo madurez, pero yo creo que es bastante importante tener presente todos los días el pecado de uno, es decir, nosotros merecemos la justicia de Dios, merecemos el infierno, merecemos la condenación, y no hay nada que me diferencie, aparte de Jesucristo y su gracia, de esas personas, esos muchachos que están hoy en la calle de la amargura, que están ahí en Antique, en donde sea. Ahí ellos están, y nosotros estamos en este lugar, y no es porque hicimos algo bueno por una obra, simplemente es porque era la voluntad de Dios. Entonces yo cuando en esta prédica, y le soy bastante honesto, yo me puse a pensar, o sea, qué vil pecador soy yo, no merezco estar aquí, no merezco escuchar la palabra de Dios, simplemente es por la gracia y por la misericordia. Y yo creo que, digamos, si Jonás hubiera entendido quién era él y su pecado tan grande ante los ojos de Dios, él hubiera visto a esas personas ninivitas desde una perspectiva diferente. Entonces yo creo que también ver el pecado de uno y ver nuestra naturaleza es donde uno va a poder hablarle al homosexual, al transexual, a mi amigo que es ateo, de una forma totalmente diferente, porque no hay diferencia entre él y yo. Simplemente fue la misericordia y la gracia de Dios. Claro. Eso me impactó mucho. Sí, extendiendo esa ilustración, Dios nos pide que le prediquemos a esas personas. Y ahí es donde mi orgullo religioso podría entonces ser como el de los fariseos y podríamos decir, no, Dios, no, ellos no deberían ser parte de su pueblo. Su misericordia no debería extenderse hacia ellos porque véalos, y yo estoy aquí.
Porque vea, mi pueblo está bien y ellos podían ser una amenaza a mi pueblo. Pero no, yo también debería entonces estar dispuesto, pero Jonás no estuvo. Muchachos, yo creo que todos ustedes en sus trabajos están rodeados de personas que podrían beneficiarse mucho de su testimonio y de su predicación. Vean esto con esos ojos. No todos tienen ese privilegio. En mi caso yo no puedo evangelizar a Mike o a Walter, ¿verdad? Ni a Jeremy. Pero quizás ustedes están en un entorno donde están con la mayor cantidad de personas a su alrededor no creyentes. Y pueden aprovechar su testimonio y su vida para esto que Dios nos ha llamado a hacer, ¿verdad? Entonces, les animo a eso también. Gracias, Esteban, por eso. ¿Alguien más? ¿Estamos? ¿Sí? Tal vez no parecía tan denso el libro de Jonás, pero después de todas las explicaciones y aplicaciones puede tornarse algo denso. Sin embargo, es una bendición tener esto en la palabra de Dios. Es un libro normal, no hay ningún otro libro como este libro, no hay ninguna otra sátira, ninguna otra ironía. Este libro es tal cual, único en su especie. Pero gracias a Dios porque Dios permitió que esta historia estuviera registrada para nuestro beneficio, ¿verdad?